fondo, qué está pasando y por qué nos está pasando. O sea, obviamente Marcela Lagarde ha escrito mucho sobre el tema de la sororidad y de las imposibilidades incluso de las mujeres para construir sororidad, pero creo que es un tema que, bueno, 20 años más tarde lo seguimos enfrentando y reproduciendo. Creo que hay un tema de coherencia, ¿sí? Coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos en la vida cotidiana. Es muy fácil de hablar desde nosotras hacia las otras mujeres, sí, también muchas veces reproduciendo las relaciones jerárquicas. Hablamos fácilmente sin que nos resuene este tema de nuestras beneficiarias o nuestras mujeres. Convocamos a nuestras mujeres para que respondan a una evaluación. ¿Cuáles son nuestras beneficiarias? Bueno, reproduciendo los patrones de poder, de dominación, poder patriarcal, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a trabajar? Es muy difícil que las organizaciones hablen su hacia adentro, ¿sí? Cómo somos y cómo buscamos coherencia realmente entre lo que predicamos, los grandes discursos y la insignificante vida cotidiana. Creo que esto nos lleva a todo el tema de la ética feminista. O sea, si un espacio yo creo que de discusión habría con las masculinidades es en este tema de la ética feminista, y posiblemente podríamos incluso pensar en una triada ética, política y estética. Pero creo que es ahí donde debemos establecer los diálogos internos y también los diálogos obviamente con todo lo que son las masculinidades, que aquí después le voy a dar la posta a Jimmy, ¿no? Pero creo que es importante discutir cuando hablamos de ética feminista, ¿qué es? O sea, es un código de ética, sí, para que esté ahí, para cumplir una formalidad, para que nos crean organizaciones transparentes, y etcétera, etcétera. ¿O estamos realmente ante una propuesta ética que es profundamente política, ¿sí? Y donde las palabras de protección, no discriminación o no daño que hacen a la ética se transforman o adquieren un profundo significado político? He hablado ya sobre la inclusión benevolente y eso, así que voy a pasar al siguiente slide. Algo que, obviamente, ¿cuál es la apuesta? Y aquí, un poquito tocando desde la perspectiva también de Coral Herrera, creo que la idea es que, aunque suene algo cursi, creo que es el gran reto entre las mujeres. O sea, cómo podemos, más allá de nuestras diferencias e incluso desigualdades, construir un pacto de sororidad. Y ahí habría que preguntarse qué significa, cómo se traduce en términos de masculinidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos crear un nosotras en el que quepa todo el mundo, todas las mujeres, pero tal vez también in extenso? Y una cita citando a Corales, porque lo personal es político, esta frase que ha pegado y pega mucho y que usamos a veces sin recuperar su sentido político profundo, ¿sí? En relación a eso, ella escribe que cómo podemos aprender a tratarnos entre nosotras con cariño, cuidar a la gente aunque tenga posiciones ideológicas diferentes a las nuestras, construir relaciones en las que no exista la competitividad, no sé si eso es posible, las luchas de poder y los malos roles. Bueno, escrito desde su español, pero creo que hay cosas básicas que en realidad nos vuelven a lo esencial de la apuesta y del modelo de sociedad al cual creo que estamos apuntando y donde deberíamos poder encontrarnos también de las masculinidades, y con las masculinidades. Ya para darle la posta a Jimmy tengo dos pequeñas láminas, o sea, porque así como creo que el patriarcado está penetrando, o ha penetrado, digamos, a los feminismos y se reproduce y lo vamos naturalizando, y es una cosa que no estamos debatiendo, ¿sí? Creo que también existen los patriarcas feministas. Y mi pregunta es si es un nuevo patriarcado de guante blanco, ¿no? Y el patriarcado de guante blanco puede ser mucho más peligroso, o sea, tal vez no nos afecte la vida en sentido de la supervivencia física, pero sí nos puede mermar y afectar mucho más profundamente porque es menos fácil de confrontar, ¿no? Creo que hay esta idea, la he llamado del hombre bueno, y es algo que he estado pensando y te les digo desde mi vida y mi propia relación, esta idea, pero yo no te pego, pero yo no bebo, o sea, yo soy un hombre bueno, ¿no?
detrás de eso, en el fondo, tienes que agradecer lo que tienes, porque el 80 o el 90% de los otros hombres bebe y es violento y bueno, hace todas las cosas que son bien explícitas. Entonces creo que vamos entrampándonos o avanzando hacia lo que llamo una subordinación agradecida, ¿no es cierto? O sea, tenemos que agradecer como mujeres de tener un hombre bueno en casa, de pareja, de padre. Y eso genera realmente una cosa muy complicada de cómo canalizar también la rebeldía y cómo ordenar en el pensamiento de realmente cuál es el patrón de relaciones que estamos buscando, ¿no? Pero este también es un tema de mercado de alguna manera, porque como la mayoría de los hombres no son hombres buenos, ¿no es cierto?, tenemos que además portarnos bien, porque podemos perderlo, y son muy pocos, ¿sí? Entonces, siempre está la amenaza de la sociedad, de las mamás, etcétera, no jales la cuerda. Si es un santo, lo puedes perder, y eso genera miedo, ¿sí? Consciente, inconscientemente genera miedo. Entonces creo que hay una serie de trampas que tampoco las tengo totalmente claras, ¿no?, pero que están en esta relación entre los hombres buenos y las mujeres feministas o aspirantes de feministas. Entonces, aquí hay un tema de mercado de valores al final para enlazar, aunque desde otro ángulo, con el tema del capitalismo, ¿no es cierto? O sea, si son muy pocos, entonces son muy cotizados, ¿sí? Y hay una alta cotización en términos profesionales y también personales, ¿sí? O sea, yo he recibido varias veces decir, cuidado, te lo van a quitar, o sea, ¿no? Pero además creo que sí, en el ámbito profesional también hay un tema, con este tema de las masculinidades, o sea, hay 100 facilitadoras mujeres, pero hay 3 hombres facilitadores desde las masculinidades. Entonces, ¿quiénes valen más? Y valen más, o sea, además son más cotizados, tienen además el poder de decidir, no importa si tú no puedes, pero necesito un hombre. Y cobran más. Y cobran más, no sé ya, ¿no? Feministas. Además, esta idea que yo creo que sí es interesante, pero que creo que se está desvirtuando, de que en realidad hemos trabajado con las víctimas desde el feminismo, con las mujeres y su empoderamiento, pero no con los victimarios. Pero creo que hay unas distorsiones que están tomando forma, ¿no es cierto? Y volviendo a la caricatura inicial de estos hombres que al final es como que se supone que esa transformación que provenga de los hombres, que además son benevolentes porque están dedicando su vida a nosotras, a nuestro bienestar, no son egoístas, no beben, no toman y bueno, etcétera, etcétera, y además ayudan, se están volviendo los líderes legítimos del feminismo. Entonces para mí realmente es un enredo, así, no es solo desordenada, sino enredada, ¿sí? Y nos está volviendo mujeres que estamos empezando a competir por estos recursos escasos que son los buenos hombres. De sororidad ni hablar, ¿no es cierto? Bueno, simplemente ya para terminar con algo desafiante y bonito a su vez, aunque en México aprendí que la mariposa, que yo siempre me identifico con una mariposa, tiene unas connotaciones en la cultura, creo que maya, muy negativas. Pero bueno, igual me sigue buscando esta idea de que para transformarnos tenemos que dejar de ser y perder, ¿sí? Y es recién desde esta transformación y de la coherencia con esta transformación, que también es dolorosa, ¿sí?, que vamos a poder volar, ¿sí? Y me ha gustado esta imagen porque también volvemos al punto que les decía, o sea, no vaya a ser que los nuevos marcos emancipatorios sean marcos regulatorios, o sea, yo lo relaciono a nuevos cautiverios, más bonitos, más elegantes, ¿sí? Tenemos un mayor bienestar. Aquí las mariposas o los pájaros salen de un cuadro, algo artístico, entonces no vaya a ser que nos estemos haciendo nuestros propios cautiverios, nos estemos engañando con unos cautiverios más atractivos, más legítimos, más potables en nuestra realidad, pero creo que estamos todavía muy lejos, ahí sí, mujeres y hombres, de la emancipación. Ese sería. Y esto es un poco interno a la organización, les cuento, cuando queríamos ponerle un nombre a esta mesa, nos generó un montón de conflicto ponerle el nombre.
pero al final decidimos plantearnos qué aportes tenía el feminismo al trabajo en masculinidades. Y ciertamente yo les invito así rápidamente, porque me siento en déficit, no tengo una presentación en data, pero les invito a que vean el folder que todos y todas han recibido y que trata de reflejar múltiples dimensiones de reflexión. Reflexión que tiene que ver con la paternidad, reflexión que tiene que ver con el poder, el patriarcado y la construcción del modelo masculino hegemónico, reflexiones que tienen que ver con el posicionamiento de los hombres con temas como la violencia, por ejemplo, dimensiones que tienen que ver con los roles, los afectos, dimensiones que tienen que ver con el autocuestionarnos sobre el machismo y qué impacto, si quieren, qué costo tiene en nuestras vidas. Hablar de un modelo que durante muchos años hemos estado tratando de trabajar, que es la famosa mesa de la masculinidad hegemónica. Y bueno, el último desafío que les invito a que vean el día 3 de marzo 2015, que será la primera serie que cuestiona el machismo. Pues muy simple, la respuesta es, en todo esto, en todo este trabajo, tiene muchísimo aporte el feminismo. Es muy difícil ser equitativo y ecuánime en decir qué porcentaje, pero yo diría que es un significativo porcentaje, porque no seríamos capaces de hablar de estos temas si es que el feminismo no nos hubiera desafiado a hablar de estos temas. Ciertamente no es la única vertiente que enriquece el trabajo en masculinidades, hay otras dimensiones como la teoría social del poder, la teoría económica, que creo que en este tiempo nos estamos planteando seriamente, y más aún después del desafío de Pepe, que nos hablaba aquí del tema de la paternidad. Qué lindo ser bonitos papás, pero ¿y qué pasa con la estructura económica que te mantiene en el trabajo, qué sé yo, 12, 18 horas, etcétera? Si bien hablar de masculinidades no es nuevo, no en la región, no es nuevo a nivel global, casi va acompañado del trabajo que las feministas inician hace tantísimos años atrás. Yo sí quiero reconocer algunas dimensiones del aporte que el feminismo ha hecho al trabajo de masculinidades de manera muy concreta. Y una de las dimensiones más fuertes es el aporte desde las investigaciones. Investigaciones sociológicas, antropológicas y psicológicas que han generado una apertura de reflexión sobre el tema del poder. Y aquí quiero recuperar lo dicho ayer, cuando se planteaba que una de las dimensiones más profundas de reflexión y de aporte al cambio societal y cultural es la reflexión del poder, ¿no? Y que en algún minuto, por extrañas razones, los que operamos desde ONGs, desde cooperación, desde proyectos, lo hemos ido perdiendo para volverlo algo muy práctico, solamente unos indicadores numéricos. Y volver un sinónimo, género igual trabajo con mujeres. Recupero el primer planteamiento de género asociado a lo relacional, porque yo creo que ese es un nudo importantísimo de reflexionar. O sea, la categoría de género nunca fue pensada como una categoría asociada al sinónimo igual mujer. Siempre fue una propuesta relacional, de análisis social, cultural, político, etc. En ese proceso, académicas feministas, como por ejemplo Magali Pineda en República Dominicana, hacen reflexiones sobre masculinidades y poder. Norma Fuller en Perú hace investigaciones sobre hombres de clase media. Teresa Valdés en Chile promueve investigaciones y genera conocimiento a través de compilaciones y documentos temáticos. Yvonne Sass de México, que trabaja investigaciones sobre sexualidad masculina. Mara Viveros, que para mí en estos 2 últimos años es un descubrimiento fantástico, porque es una feminista de la diversidad colombiana, que hace unos trabajos profundísimos sobre la reflexión de la construcción de las identidades masculinas. Nombro poquísimas del gran conjunto de mujeres feministas que han aportado en reflexionar qué pasa con lo masculino. Ciertamente, y quiero reconocer aquí también el sentido político de estas investigaciones, no son investigaciones que pretenden generar o aliviar el malestar masculino, sino más bien pretenden y desafían a cuestionarnos sobre ese malestar. Por ende, tienen una perspectiva absolutamente crítica. No son trabajos asociados a decir, pobrecitos los hombres que viven este modelo y que les afecta, no, sino más bien, ok, los hombres viven este modelo, pero eso es producto de
de un proceso mucho más complejo. Este proceso de exploración sobre la construcción de la identidad masculina también hace profundización sobre los conflictos que genera esta socialización en la dimensión, por ejemplo, de la sexualidad, de la paternidad, y muy recientemente, y este es un tema que está como desafío tal vez para la tarde, como agenda pendiente, el ciclo vital, ¿no? Como que hemos homogeneizado al sujeto masculino como en una edad estándar, pero nos hemos olvidado que también tiene ciclos generacionales y esto afecta de maneras diferenciadas. El envejecimiento, por ejemplo, tiene una dimensión increíblemente importante de análisis. ¿Cuál es la riqueza de que las mujeres hagan estudios sobre la masculinidad? Por supuesto, la multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Y aquí creo que no podríamos discutir la importancia de que sean ellas también que puedan hacer estos procesos reflexivos, porque si somos nosotros mirándonos el ombligo podemos caer en la complacencia, en la condescendencia y en la minimización del impacto. De hecho, tenemos que reconocer que la experiencia del trabajo en masculinidades se enriquece profundamente por las reflexiones que las compañeras feministas han hecho, pero también por la recuperación de sus propias prácticas y metodologías. Y entonces ahí aparece un dilema que creo tenemos que también reflexionar, que es este perverso ejercicio de rechazo al uso de relaciones de poder por los hombres que se han involucrado en el tema de masculinidades. Claro, para no parecer patriarcales, entonces no ejerzo poder, soy aséptico, soy neutral, y ese acaso no es un propio ejercicio de poder per se, ¿no? Y entonces a mí me parece como esto que decías, ¿no? Estos hombres buenos, estos machos buenos, estos patriarcas renovados, siempre ha sido un riesgo que nuestro trabajo en masculinidades genere machos ilustrados. También creo yo y considero que es necesario que hagamos una profunda reflexión sobre el tema de ser buenos y ser nuevos. Y tal como Silvia lo planteaba, esto de ser buenos, y lo he visto últimamente en temas vinculados, por ejemplo, a la reconceptualización de la paternidad, implica papás afectivos, papás cercanos, etc. Pero yo siempre me he planteado el desafío siguiente: ¿de qué sirve tener un papá que cambie los pañales? ¿De qué sirve tener un papá que lleve los fines de semana al hijo al parque si el hijo le dice que es homosexual y el padre lo muele a patadas? Es decir, habremos construido una práctica más flexible de roles, por supuesto, pero el sentido de la intervención en masculinidades no debería ir, creo yo, en solamente flexibilizar roles. Y no caigamos en la trampa de que hoy los hombres que cocinan, los metrodomésticos, ¿no?, es el sentido de nuestro trabajo. Porque si ese es el sentido de trabajar masculinidades, yo prefiero dar un paso al costado. También creo yo que es importante considerar que necesitamos, y de manera muy profunda, hacer una reflexión los hombres sobre agendas que tienen a ver con nuestra cotidianidad. Y yo creo que los hombres no hemos reflexionado profundamente nuestro autocuidado. Es nuestra vida, es nuestro cuerpo, y necesitamos hacer un ejercicio de apropiación. Esto, por supuesto, podrá desembocar en la demanda de derechos que pueden parecer medio extraños, cuando ahorita estamos demandando derechos para las mujeres y ahora que salgan los hombres a demandar derechos, parece medio confuso, pero ciertamente tenemos que reconocer que aunque somos los que hacemos política pública, nunca nos hemos visto como sujetos de política pública en salud, por ejemplo. O alguno o alguna conoce programas de salud para hombres. Y cuando hablo de programas de salud para hombres no me estoy refiriendo a la agenda demográfica o epidemiológica de vasectomías o condones, porque los hombres no solo somos eso. También creo yo que hay un desafío profundo en reflexionar el tema de las paternidades, que aunque Silvia no lo presentó ahora, tuvimos tiempo para reflexionar mucho durante muchos días sobre qué es la nueva paternidad, porque así se ha nombrado, ¿no? Si la nueva paternidad son padres más presentes, más activos, más cariñosos, pero que siguen después golpeando al hijo porque le dice que es homosexual o que no cumple con los estándares del modelo hegemónico o tradicional.
Dimensiones como el envejecimiento son agendas pendientes que nos deberían llevar a reflexionar qué está pasando. Y que creo que no es, lo hemos discutido con Silvia, no solamente es una agenda para nosotros los hombres, será también para las mujeres, porque hay recambios generacionales, en todo colectivo, movimiento existen recambios. Pero es muy complejo ver qué pasa con los hombres en el envejecimiento, porque además nos llega la factura de haber vivido un modelo, ¿no? Estos son desafíos que tendrán a ver con lo que llamamos respuestas prácticas. Es cierto, los hombres tenemos necesidades concretas, buscamos espacios prácticos, nos duele la cabeza y queremos una pastilla que nos quite el dolor de cabeza. No queremos que nos den una charla sobre qué vamos a hacer para cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces los hombres queremos cosas ya. Así funciona el constructo. Pero no nos quedemos en pensar que de nuestra intervención lo único que puede salir son respuestas prácticas. Considero que ahí tenemos que hacer un profundo pensaje de respuestas estratégicas. Y estratégicas quiere decir para mí con sentido político. Esto es lo que hablaré en la tarde cuando hablemos de desafíos en torno a la agenda, pero que sin embargo provienen de todo este debate que hemos estado teniendo con las compañeras feministas. Y como digo, yo creo que el aporte más significativo es este tema de pensar sobre las relaciones de poder. Y creo yo que en este aporte que hacemos con este evento nos estamos desafiando a iniciar una agenda, ¿no? Asumo que con esto no nos quedamos completos, sino más bien nos vamos jochados, como dicen en el Oriente, que es una frase de Moira, que ustedes saben que si quieres arrear a la manada, vacas, caballos, ovejas, etcétera, las vas arreando en Santa Cruz Jochal, y ojalá hayamos logrado pensar que el poder es un tema indispensable de ser reflexionado. Todos, y esto me pasó con trabajos en masculinidades con otros países, todos nombramos al poder. Pocos conocemos la hermenéutica de su funcionamiento y pocos tenemos claro a qué nos estamos refiriendo. Gracias. Yo vengo de un colectivo de compañeras, que es el Saucasou, tenemos varias compañeras ahí. Y desde ahí pienso hablar, porque son varios diálogos que hemos sostenido entre nosotras, no solo en torno a feminismo, sino, y tampoco solo con compañeras que se autodenominan feministas, sino que creo que hemos tenido diálogos con compañeras que tienen otras trayectorias, y aunque no vienen desde la lucha feminista, sí están estableciendo luchas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en términos de educación, en términos de lucha por humanizar el parto, como le dicen ellas. Entonces yo vengo más o menos de ahí, y desde ahí pienso como exponer varias cosas. Yo pienso hablar de dos cosas ahora, que son básicamente el poder. Abajo me pedía un poco Jimmy que reflexionáramos algo en torno a la violencia. Me hubiera gustado estar ayer, porque siento que quizá hubiera intervenido de manera más, hubiera sido más puntual mi intervención al hablar del poder. Esta mañana se escuchaba decir a varios de ustedes, a los expositores, a Rosario, a otros compañeros también que estaban en la mesa, que el poder se lo trabaja en términos de, Rosario nos decía, o como así del estilo Foucault, el poder lo tenemos todos, o el poder es un atributo. Y creo que de hecho en la práctica el poder como dominación se lo practica como atributo. Y creo que las mujeres hemos, con muchos movimientos de mujeres, nos hemos movido en estos ámbitos, ¿no? Es decir, para nosotras, yo cuando escuchaba poder, imaginaba partidos políticos, Estado, municipios, y en gran parte cuando hablamos con compañeras, su sentido común es ese, ¿no? El poder para ellos es llegar a esos espacios. Y también problematizamos eso con nosotros porque estamos entendiendo mucho, y creo que no solamente mujeres, sino también indígenas, el hecho del poder como ese reduccionismo, de pensar el poder como el poder estatal, como el poder institucional, el poder partidario, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los primeros elementos que yo pongo sobre la mesa, es un reduccionismo del poder, pero ahora siento que estamos atrapadas y atrapados en eso porque muchas veces nuestras luchas se ven reducidas a eso, a ver la cuota de 50-50, a ver si ingresamos una mujer por cada hombre que entra como candidato, cómo les está yendo a las mujeres en el Estado. Hemos hecho creo que varias investigaciones al respecto, hemos dialogado también, y
pero también hemos tenido ahí nuestros límites, y siento que ahora estamos tocando uno de esos límites, ¿no? Pienso hablar de esto un poquito más adelante. Siento también una ruptura dentro de estos movimientos que se llaman feministas. Para mí fue todo un autodescubrimiento, empezar a acercarme al feminismo, al lado feminista, y no con muchas de mis compañeras con las que dialogamos que tienen ese mismo problema, porque creo que estas divisiones que hay entre feminismo autónomo, feminismo institucional, esta serie de corrientes feministas que hay, nos hemos perdido un poco. Y nos hemos encerrado en esta noción instrumental de poder, y ahí hemos empezado a argumentar los horizontes universales masculinos también, porque creo que un gran problema de las mujeres es que nuestro horizonte de igualdad es el horizonte masculino. Es decir, igualarnos para nosotras ha sido entrar donde están los hombres, ¿no? Es decir, si están en el Estado, vamos al Estado, si juegan fútbol, vamos a jugar fútbol. Y de hecho, en el sentido común de las compañeras, es esa la lucha feminista, igualar, nuestro sentido de nuestro horizonte de igualdad ha sido ese masculino, ¿no? Y creo que ese ha sido un gran problema que ha roto, creo que ha generado alejamientos, y espero que a partir de ahí también podamos generar algunos diálogos entre compañeras. Ahora yo siento una gran ruptura entre las mujeres comunes y corrientes y las que empezamos a asumir, las que se autodenominan feministas, las que nos empezamos a ver desde esas luchas, porque las mujeres de ahorita de 15, 18 años no están acá, están haciendo otras cosas y están viviendo su vida de otra manera. Yo siento que ahí hay una ruptura muy grande, ¿no? Primero porque al asumir el poder como poder instrumental, y lamentablemente eso es lo que domina en la discusión cuando las mujeres nos planteamos discutir acerca del poder, no lo asumimos desde ahí, generalmente. Y ahora yo he notado rupturas en colectivos de mujeres muy jóvenes y hay distancias con las fundadoras feministas muy fuertes. Primero porque creo que yo no desconozco sus luchas, ahí yo les hablo como en voz alta de mis propias preguntas, de mis propios cuestionamientos, ¿no? Entonces, para mí este primer elemento que les decía, el poder como instrumento, pensar el poder como poder estatal y el poder como luchar estos espacios públicos, creo que han nublado otras cosas, ¿no? Entonces a mí me decían, pero si no hubiéramos luchado por el derecho a la escuela, tu abuela no hubiera sabido leer y escribir, ¿no? Yo le decía, y sí, pero a mi abuela cuando fue a leer y escribir y a sumar y a restar, le quitaron sus creencias, su colegio, ¿no? Le quitaron otro derecho. Entonces, siempre estamos decayendo permanentemente como en un sistema parece que abrimos un sistema de igualdad, se vuelve a cerrar y otra vez otro círculo de desigualdad. Y con la de masculinidades siento lo mismo. Siento lo mismo. Yo creo que nosotros tratamos de dialogar con compañeros y el solo hecho de usar esa palabra género les genera una reacción muy violenta, les genera una alergia así fuerte y una reacción verbal muy terrible en algunos casos. No estamos hablando ni de patriarcado ni de feminismo porque eso ya es tabú para muchas organizaciones sindicales y para muchos de los compañeros. Yo estoy europea, también les hablo desde ahí. Hemos tratado de hablar de estos temas y para ellos hablar solo de la palabra género, que para muchos de ustedes a veces es muy despolitizada, ha pasado de moda, digamos, para ellos es terrible, ¿no? Pues hablar ya del tema de las mujeres, por qué solo las mujeres, por qué no los hombres, ahí también hay un debate de ellos, por qué se reúnen solamente entre mujeres, por qué no con hombres, nosotros también queremos entrar, nosotros vemos también el peligro de esto, ¿no? Como es un sistema, hombre, que entra se visibiliza más que las mujeres porque estamos trabajando dentro de ese sistema y el universal sigue siendo masculino, ¿no? Y hasta que no cuestionamos colectivamente eso va a seguir nomás sucediendo. Entonces, el segundo elemento que quería poner un poco en el diálogo con ustedes es que este horizonte que nosotras hemos asumido como horizonte de igualdad nos ha llevado, yo creo, pues, a tener estas cosas que la compañera Silvia mencionaba hace rato, estas escuelas de feministas donde más que por esclarecer o por confluir en luchas de manera colectiva, nos estamos peleando por quién tiene la versión verdadera y auténtica del feminismo. No solo es el feminómetro, yo creo, ¿no? Sino es el hecho de que siento que hay, eso decimos con las compañeras, de que hay alguien que se siente con el derecho de ponernos o imponernos un modelo de emancipación. Yo pensé que los modelos de dominio solamente existían entre los liberales, entre los conservadores, los y las conservadoras también,
pero resulta que también hay modelos de emancipación que nos quieren imponer desde los feminismos, desde la izquierda. Siento que esa es una gran distancia. La mujer es enemiga de la mujer, que es típico lo que nos dicen las compañeras sindicalistas, ¿no? Que le pone las cortapisas a la otra mujer, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada juntos, nos peleamos cada vez que nos juntamos. Y ahí lo que yo siento es que no vemos las múltiples solidaridades que tenemos que establecer. Estamos con compañeras migrantes, y quienes apoyan a esas mujeres son generalmente otras mujeres, ¿no? Las mujeres migran, las que están ahí sosteniendo las redes de cuidado de las familias, etcétera, son otras mujeres. Entonces ahí no visibilizamos eso. Y el otro mito me parece que es el mito de que porque somos mujeres tenemos que estar todas juntas, ¿no? ¿Por qué no podemos crear un movimiento unificado de mujeres? Y ahí yo reivindico el derecho que tenemos también a pelearnos, ¿no? Es decir, no tenemos por qué estar unidas nosotras en torno a un paradigma, en torno a nada, y lo que nos separará y nos unirá, pues yo supongo que son los procesos de lucha, los procesos de politización. Entonces yo ahí siento que hay que pensar de manera más compleja la emancipación, porque nuestras dominaciones también son complejas. Yo siempre hablo de esto, de que así como estoy sentada aquí, yo tengo que enfrentar problemas de dominación no solo de género, sino también de raza, tengo que ver también lo de clase social. Entonces hay como diversas opresiones, o como le llamarían, explotaciones, o diversos núcleos de desigualdad que nos atraviesan entre ahorita toditos. Y siento que muchas veces tampoco lo dialogamos, y que esos búnkers, no solamente entre mujeres, ¿no? Sino también entre distintas, como podríamos llamar, teorías de la emancipación, o sea, nunca dialogamos claramente, ¿no? Es por eso que yo siento que hay mujeres que trabajan muy bien lo de género, pero lo de clase social está por ahí, no lo civilizan, tenemos compañeros especialistas que golpean a sus compañeras, mujeres feministas que son racistas, etcétera, porque no podemos hablar, no podemos pensar de manera compleja ni el dominio ni la emancipación, ¿no? Entonces ahí plantearía eso. Y aquí mostrarles como los diversos, ya en tercer lugar, las diversas reflexiones que yo he ido recogiendo en diálogos con compañeras. Hay varios colectivos con los que nos hemos encontrado. Entonces estamos, ¿no?, un poco cansados, venimos de experiencias en las que hemos tenido que rebotar como de un colectivo a otro, tener que pelearnos por el derecho a no solamente a disentir, sino a tener nuestros propios procesos internos de cuestionamiento de los núcleos en los que participamos, por ejemplo, ¿no? Tanto sistemas de dominación. Entonces es complicado, es difícil. Y ahí las compañeras lo que plantean básicamente, muchas de ellas, es primero una siente que ya no hay esperanza en apostarle a la llamada política institucional o a la política o al poder como atributo, que los feminismos, o sea, y personas muy específicas y corrientes muy específicas ya no expresan, y creo que ya no hay un diálogo con los fundadores del feminismo, por decirlo así, ¿no? Como una ruptura. Entonces eso ya no es suficiente. Estamos cansadas de trabajar el poder en términos jerárquicos. Porque mis compañeras me decían, en los lugares que peor me han tratado en términos laborales, personales, objetivos, pues esos lugares donde había toxicidad, donde supuestamente defienden los derechos de las mujeres, pero estás ahí igual que cualquier institución, esclavizada de la mañana a la noche y encima invisibilizados tus esfuerzos, ¿no? Y teniendo que ponerte la camiseta de la institución para que te reconozcan como feminista, y por medio hay una serie de juegos de poder muy terribles, ¿no? Todavía hay instituciones que se dicen defensoras de los derechos de las mujeres. Entonces ahí, clausurado eso, dicen ahí ya no podemos dialogar porque estamos un poco cansados de que nos impongan siempre modelos de emancipación. Entonces ellos sienten una brecha que a mí me preocupa, es muy fuerte, y eso impide como que vayamos entablando también diálogos de igual a igual con compañeras que nada que ver con el feminismo, que están luchando. Yo en la OPEA les cuento que hay compañeras que están luchando porque salen a las marchas, salen a las manifestaciones, y al momento de decidir quién va a tomar la palabra en la asamblea, ellas totalmente relegadas, ¿no? Ellas organizar el Miss Europea, el Miss Señorita Europea y nada más. Entonces ellas luchan en esos espacios
relaciones de poder, no tiene mucho diálogo con estos nuevos planteamientos feministas, y desde un horizonte de la emancipación impuesto yo lo muy difícil de diálogo, ¿no? Entonces, ese sería como el primer punto. Entonces hay como una estructura con esta, yo siento que relacionada con este feminismo iniciático, podríamos decir, ahora pudiéramos tal vez reunirnos. En segundo lugar, siento que hay, no sé si ustedes, esto me parece chistoso, pero así como entre jóvenes y adultos hay una distancia, yo siento que a veces los padres no entienden a los hijos, no hay palabras comunes, hay como distancias de tiempo, de lenguajes que no se encuentran. Siento que entre hombres y mujeres hay lo mismo, no sé cómo podríamos plantear esto de manera positiva. Hay momentos en los que nosotros, yo hemos pretendido abrir diálogos con compañeros varones, pero no se puede evitar la confrontación. Tienes que confrontar, porque no quieren dialogar. Y son compañeros, no son los compañeros nuevos que ustedes hablaban esta mañana, no, las masculinidades nuevas, son las antiguas, que tienen, pueden ser muy izquierdistas, muy indianistas, pero así todo, son muy cerrados. Entonces ahí yo siento que no hay diálogo. Llega un momento que tú tienes que confrontarlos. Supongo que entre varones igual será, ¿no? Porque supongo que también tendrán sus momentos de confrontación con otros varones que no es que lo van a pensar, sino porque están privilegiados ahí. No van a renunciar a tener una compañera que les haga todo el trabajo sucio en la casa, y todo lo que implica ser hombres, tener un privilegio material. Y es lo que decía, no recuerdo, uno de los compañeros hace rato que estaba ahí así, y las chicas me decían, nosotros no se dan cuenta que si tuvieran los ojos cerrados. Para ellos no hay problema. No hay problema de género. No hay problema, hemos hablado de género y nos han dicho, no había problema hasta que han llegado unas infiltradas a lavar la cabeza. Yo les he dicho que no ven el problema a ellos, pero hay problema. Nosotros estamos debajo sustentando todas las cosas que ellos hacen y que dejan de hacer, y como no nos quejamos no hay problema para ellos. Ahora que nos quejamos a veces no nos dan culpa. Entonces yo siento que desde ahí tratar de establecer un diálogo es bien complicado, porque no tenemos ni palabras semejantes. Los compañeros parten mucho desde el maternalismo y se sienten atacados, y encima nos tenemos que sentir culpables de su culpabilidad o tratar de que no se sientan tan mal, porque en diálogos así ellos nos decían, ustedes están muy desviados, las mujeres que entran a hablar de estas cosas se desvían, ¿no? En todos los términos. Todas las compañeras atacan y dicen, ay, después quieren que participemos y así nos atacan. Entonces decirles pues que son bonitas, son lindas, son lo mejor y mejor. Entonces, muy gobierno. Y generalmente yo digo, entonces, ¿cómo entablamos el diálogo con ellos? Yo siento que ahí tenemos como un reto muy fuerte, ¿no? Aparte de que tenemos que enfrentar entre nosotras. Entonces, ese sería como un primer, como un punto A, digamos, este tercer elemento. Un segundo elemento que yo siento es que los compañeros están planteando trabajar en esto que llaman el poder horizontal, nada de Estado, no sé si eso sí, yo lo someto un poco al debate, ¿no? Nada de instituciones, nada de Estado, todo autodeterminado, todo autogestionario, todo autoorganizado, ¿no? ¿Por qué? Porque de estos espacios no se espera ya nada, son espacios que más bien están hechos para eso. A través de leyes o a través de lo que sea, están hechos para reproducir nomás los núcleos de desigualdad. Y para no trabajar en lo cotidiano, las relaciones. Es por eso que, por ejemplo, en el BIO, que dice el Viceministerio de Comunicación, puede sacar lindas leyes, pero las relaciones que tienen entre la encargada, entre una de ellas, el jefe, es totalmente machista, está totalmente atravesado de eso. Las compañeras me dicen qué sentido tiene llegar aquí si los compañeros igual están palmeando el trasero, igual se burlan de ti, no te dejan hablar, no te dan el presupuesto cuando hay que dividirlo. Entonces, las relaciones cotidianas es lo que no se está trabajando. Entonces, un poco lo que se apuesta desde esta especie de nuevas posiciones, que no sé si llamarlas feministas, yo creo que sí, muchas se reconocen así, pero sí de estas nuevas luchas sociales de mujeres, es uno, poner a un lado el Estado, no ignorarlo, pero tomar en cuenta que ya no es tu centro, ya no ser tan estadocéntricas, ¿no? Sino volver otra vez al núcleo de la sociedad y ahí autónomamente organizarnos, no esperar
nada de estos lugares donde uno puede ir a quejarse, si la golpean o no, porque hay sí, casos terribles nos contaron de que hay, más bien donde hay, ¿no? Más bien que si no tienes un moretón te sacan, no te atienden. Entonces, como una desconfianza ya de estos espacios, es decir, aquí se autogestiona la sociedad civil, y lo vamos a hacer a través de nuestros colectivos, y lo vamos a hacer tratando temas desde la defensa personal. Yo siento que muchos colectivos que están empezando a dar clases de carácter, defensa personal, porque el Estado no va a hacer nada, ¿no? Desde presentación tampoco, porque en realidad es una representación jerarquizada, hay que trabajar la política horizontal, hay que volver a, como dicen ellas, al origen, y hay que hacer la política desde la sociedad civil, dialogando con compañeras que están en el Estado, pero ese ya no es nuestro centro, ¿no? Ese al final no va a ser nuestro centro. Nuestro centro es un poco la autoorganización social en este sentido. Y lo que de masculinidad podemos ponerlo al mismo nivel que hablar de feminismo, tal vez solo en el sentido de que los compañeros que cuestionan la masculinidad económica están luchando contra un modelo universal igual que las feministas. Desde mi punto de vista ahí, los compañeros sí pues tienen derecho a llamarse feministas, porque en realidad están acudiendo yo creo que a unas luchas, no solo una teoría, sino todo un saber que tiene que ver con un determinado tipo de emancipación. Entonces, desde mi punto de vista, eso es uno, no sé si lo podemos trabajar como espejos, masculinidades y feminidades. Ahí me falta, también siento que hay una ausencia ya de diálogos más concretos, más empíricos con las compañeras. Yo no sé, y es algo que les digo con las experiencias de mis compañeras migrantes, las compañeras europeas, cómo se están construyendo ahorita en este momento las feminidades de las jóvenes estudiantes. Ahí es otra cosa. Yo veo desde mi propia generación, esas jóvenes de 18, 20 años son otra cosa. Están peleando cosas que con todos nuestros debates feministas no estamos alcanzando a ver. Y los varones igual. Están trabajando otro tipo de masculinidades que yo no sé qué rato nos vamos a conectar para dialogar de manera más concreta con ellos, porque ellos están yendo por otro lado. Siento que la ciudad nos vende mucho esta ilusión de la emancipación a nosotros las mujeres que acceden a la educación, que tenemos títulos, que ya podemos tener derecho, no sé, a casarnos o no, a pesar de la presión social que existe, pero se están reconfigurando las masculinidades hegemónicas y las feminidades hegemónicas. Se están reconfigurando y ahí yo siento que hay como una especie de desierto, no lo estamos tratando ni como estudio académico, ni como diálogo político, ni como nada. Siento que hay un espacio ahí que no se está trabajando, que no estamos viendo, ¿no? Eso como primer elemento. Como segundo elemento, que ya les decía, esto del modelo del horizonte de emancipación, cuestionar la existencia de un solo horizonte de emancipación que pueda ponerse por encima de los otros, ha sido el mayor elemento de distanciamiento, creo, en este caso, hablando en específico con las corrientes feministas, porque los compañeros no se sienten cómodos en un lugar donde ves todo lo que hacen está mal, todo lo que ven no pueden aportar nada, porque todo lo que hacen es machista, ¿no? Y ahí se cerró el diálogo. Lo único que uno tiene que hacer es ir a copiarse el modelo de la mujer emancipada que tiene al frente, ya sea autónoma, sea una institución X, o sea, del Estado o de lo que sea. Entonces, segundo elemento. Y tercero, creo que es lo que se acababa de hablar, el tercer punto que quisiera que dialoguemos, que es el de las, un poco de las, no salidas, pero sí de ahora qué hacemos, ¿no? Seguimos apostando a nuestros grandes esfuerzos a incluirnos en políticas públicas, no sé, o desde dónde hablamos, ¿no? Volver a esta política que los compañeros llaman de la sociedad, la política de la vida cotidiana, donde tenemos que luchar no solamente con tu pareja, sino con tu jefa de trabajo, con un feminista que se llame, cómo negocias y cómo realmente creas un espacio de igualdad, no en estos poderes chiquitos o micropoderes, hace pues que sea real el proceso emancipatorio. Y finalmente, la cuestión de la violencia que yo reunía aquí, que siempre, hablando con las compañeras, somos objetos de, o ya sea de la violencia o de las políticas que nos rescatan de la violencia. Y aquí, compañeras que desde su posición autónoma dicen no, las leyes no la policía, nada de su normalidad. Aquí nomás es autogestionante. De algún dato, y es un debate que también teníamos, nos decíamos, ¿cómo se expone a la violencia? La
el caso de una compañera, me comentaba, ¿no? Por defenderse porque mató a su agresor, y ahora ella es la que está acusada y en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo te defiendes ante la violencia sin violencia, con violencia? ¿Aprendes igual a enseñar a Chihuahua que es una mujer a defenderse igual? ¿Qué haces? ¿Expones la violencia con violencia o no? ¿Cómo autogestionas tú sin esperar a que te lo estén gestionando o estar otra vez reduciendo como este triste sujeto mendicante, suplicante frente al Estado? Se cumplan leyes que ni siquiera que bueno, así, ¿no? Que en las que tampoco participaste y otra vez estás ahí como objeto de las políticas de emancipación o de justicia, ¿no? Entonces yo desde esa experiencia les hablo y quisiera que dialoguemos también desde ahí, porque también tengo como muchas preguntas y cosas muy ambiguas, porque siento que estamos en un proceso autocrítico también dentro de los llamados feminismos y también con todo el mundo encima tratando de establecer alianzas con compañeros y compañeras que también están luchando con otros ejes del mundo, ¿no? Así como los feministas, los ecologistas, los izquierdistas, los feministas, los anarquistas y las anarquistas, y a veces no lo sé. Eso no pasa. Gracias. Debemos tomar medidas y preguntar qué podemos hacer. Debemos prevenir violencia. Que los altos índices de violencia se han incrementado. Tanto hombres como mujeres tenemos la misma potencialidad de violencia. Si bien la misma construcción del aprendizaje de ser mujeres y ser hombres es un proceso de aprendizaje. Ayer Carlos hacía una pregunta al grupo y decía: ¿somos violentos? ¿Nacemos violentos? ¿No? Justamente yo hago la misma pregunta. ¿Somos violentos por naturaleza? No. Aprendemos a ser violentos. No tenemos, sí, las herramientas psicológicas necesarias para resolver situaciones conflictivas. La violencia es un producto de construcciones culturales. Dentro del reino animal, por ejemplo, dentro de los lobos, cuando pelean y uno de los lobos ensangrenta al otro lobo, orina y el otro lobo huele. Y hay ciertos mecanismos reguladores a nivel cerebral que generan, que inhiban, no lo matan. Se separa. ¿Qué pasa para nosotros, en hombres y mujeres? Yo antes trabajaba en el Instituto de Investigación Forense y había una ola, más o menos hace 2 años atrás, de cogoteros en la ciudad de Lima. Las víctimas mujeres, ¿qué hacían los agresores? Las cogoteaban y las botaban en lugares alejados. No sé si eran principiantes o no se daban cuenta de que a todas las víctimas que las cogoteaban quedaban vivas, ¿ya? De las mujeres que habían quedado vivas, todas estaban vivas, pero de aquellas que hicieron la denuncia, nos contaban que una de ellas suplicó, dijo: por favor, no me mates, tengo hijos, y el agresor le decía: no me importa, manifestaba palabras groseras, y con más rabia generaba más violencia, ¿no? Entonces nos preguntamos y decimos: ¿qué pasa? Si los animales regulan su agresividad ante otro, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre y con la mujer? ¿No? Por eso hablamos de que también son construcciones en el ámbito de la violencia. Ahora, si bien hemos visto lo macro, yo lo veo lo macro en el sentido de todo lo que hemos podido escuchar, pero también tenemos